Hola, buenos días. Hoy vamos a ver una empresa de un sector que me parece muy interesante y vamos a ver también cómo funciona este sector porque es un poco especial. Y al final del vídeo, como siempre, veremos las noticias más importantes de la independencia financiera y de los dividendos de los últimos días. La empresa es Euronext y el sector es el sector de las bolsas, lógicamente. Estas son las empresas en las que compramos y vendemos acciones, opciones, futuros, bonos y muchas más cosas. Cuando compramos o vendemos acciones o bonos, derivados, lo que sea, generalmente nuestro broker nos cobra dos comisiones. Una es la comisión que cobra nuestro broker y otra es la comisión que cobra la bolsa en donde hemos comprado o vendido esas acciones. Algunos brokers suman las dos comisiones y solo cobran un importe único, pero este importe único es la suma de estas dos comisiones. A veces también se cobra algún impuesto en algunos países como lo que llaman tasa Tobin. Vamos a centrarnos en las dos comisiones importantes. Por ejemplo, imaginad que por comprar 100 acciones de Danone, nuestro broker nos cobra 10 euros, que se dividen en 8 euros para nuestro broker y 2 euros para la bolsa en la que hemos comprado las acciones de Danone, que en este caso es Euronext. Esos 2 euros son iguales para todos los brokers en ese mismo momento. Así que, si en ese momento compramos 100 acciones de Danone en cualquier broker, nos van a cobrar 2 euros, que son para Euronext, más la comisión que cobre cada broker. Por ejemplo, si otro broker distinto nos cobrase como su comisión 9 euros, en total nos cobraría 11 euros, 9 para el broker y 2 para Euronext. Si un tercer broker tuviese una comisión de 7 euros, en total nos cobraría 9 euros, 7 para el broker y 2 para Euronext, etc. Así que esos 2 euros para Euronext, en nuestro ejemplo, son fijos para todos los brokers y eso es lo que gana Euronext cuando compramos o vendemos 100 acciones de Danone en ese momento. La comisión que nos cobra Euronext depende del importe de la operación. Por ejemplo, por comprar 100 acciones a 50 euros nos cobra los 2 euros que hemos dicho. Si compramos 100 acciones a 60 euros nos cobra 2 euros y medio. Si compramos 100 acciones a 40 euros nos cobra 1 euro y medio, etc. Así que cuanto más alta esté la bolsa, más gana Euronext y al revés. Cuando Danone está a 60 euros, Euronext gana más dinero que cuando Danone está a 40 euros. Y esto aplicarlo a todas las empresas que cotizan en las bolsas. Así que las empresas como Euronext ganan más dinero cuanto más altas estén las bolsas y al revés. Otro factor que afecta mucho al dinero que gana Euronext y el resto de empresas de su sector, claro, es el número de operaciones que se hagan. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginad que en el mes de febrero solo se hacen 2 operaciones de compra de Danone. Se hacen las 2 a 60 euros, es que Euronext gana 10 euros, porque en cada operación gana 5 euros, 2 euros y medio para el comprador y 2 euros y medio para el vendedor. En el mes de marzo se hacen 10 operaciones sobre Danone, aunque cuando Danone cotiza a 40 euros. Así que Euronext, por cada operación de esas, solo gana 3 euros, 1 euro y medio para el comprador y 1 euro y medio para el vendedor, pero como se han hecho 10 operaciones en todo el mes de marzo, Euronext gana 30 euros. Fijaos que en febrero Euronext cobró más dinero por cada operación porque Danone estaba a 60 euros y en marzo ha cobrado menos dinero por operación porque Danone estaba a 40 euros, pero como se han hecho más operaciones, Euronext ha ganado más dinero en marzo que en febrero. Os he puesto este ejemplo para que veáis que el dinero que gana Euronext depende principalmente de 2 factores. Lo altas o bajas que estén las cotizaciones y el número de operaciones que se hagan. Y que estos 2 factores se pueden mover a la vez, pero también puede ser que a la vez que uno sube, el otro baja. En la realidad esto pasa bastante, que a momentos en que un factor sube, el otro baja. Esto suele pasar cuando las bolsas están en niveles intermedios. Pero en los extremos, cuando la bolsa sube con fuerza o cae con fuerza, lo normal es que estos 2 factores se muevan a la vez. ¿Por qué? Porque cuando las bolsas están teniendo una subida muy fuerte, casi todo el mundo gana con las acciones que tiene compradas. Y como la mayor parte de los inversores son cortoplacistas, en ese momento les resulta muy fácil vender y volver a comprar rápidamente. Vamos a verlo con el ejemplo de Fernando. Hoy es 1 de febrero y Fernando vende por 55 euros las acciones de Danone que compró hace poco por 50 euros. Y con ese dinero compra acciones de Carrefour por 15 euros, que muy pronto venderá por 16 euros. Con el dinero de la venta de Carrefour compra acciones de Renault por 40 euros, que muy pronto venderá por 44 euros, etc. Así que en todo el mes de febrero, Fernando ha hecho 5 operaciones de compra y 5 operaciones de venta. Por eso, cuando las bolsas suben claramente, lo normal es que el número de operaciones también aumente. ¿Pero qué pasa cuando la bolsa cae? El 1 de marzo, Fernando compró acciones de Vinci por 100 euros con el dinero que consiguió con su última venta de acciones de AXA, por ejemplo. Pero las acciones de Vinci, en lugar de subir, lo que hacen es caer. Y al final de marzo están en 90 euros. Así que Fernando mantiene sus acciones durante todo el mes de marzo porque no quiere vender perdiendo. Y por eso, en todo el mes de marzo, la única operación que hizo Fernando fue la compra de Vinci a 100 euros el 1 de marzo. Y ya no ha hecho más operaciones ni de compra ni de venta. Generalmente es así como funcionan la mayoría de los inversores en bolsa, por desgracia. Y por eso, lo normal es que las empresas como Euronext ganen más dinero cuando la bolsa sube que cuando cae.
Todos estos ejemplos os los he puesto con Euronext, pero son igualmente válidos para todas las demás empresas de este sector, como la británica LSE, la suiza SIX, las estadounidenses Nasdaq e ICE, etc. Vamos con los detalles de Euronext. Euronext es la principal bolsa de Europa. Estos son los países en los que está. En los países que están en verde claro tienen negocios menores y son poco importantes para Euronext. Sus países principales son los que están en verde oscuro, que es donde tienen las bolsas. Está en Francia, que es el origen de Euronext, y su principal mercado, Bélgica, Portugal, Italia, Holanda, Dinamarca, Irlanda y Noruega. Francia es también donde tiene la sede Euronext, por el tema de la fiscalidad. El activo más importante de estas empresas es su sistema informático, ese es su núcleo. Son empresas muy tecnológicas, con una tecnología muy avanzada. Yo las considero un subsector de la tecnología igual que a los bancos, como os he contado muchas veces. Estos sistemas informáticos son muy avanzados y muy complejos. Y son también muy críticos, porque por ellos pasa la riqueza financiera de todo el mundo a diario. El caso es que un mismo sistema informático vale para un país o para varios. Lógicamente, cuanto más países, más bolsas de distintos países, claro, usen un mismo sistema informático, mayor capacidad tienen que tener los servidores. Pero el sistema informático es el mismo. Por eso tiene mucho sentido que las empresas de este sector se fusionen para unir las bolsas de varios países, que es lo que ha hecho Euronext comprando todas las bolsas que habéis visto. Por ejemplo, si la bolsa de Francia compra la de Bélgica, a partir de ese momento ya no hay que mantener dos sistemas informáticos diferentes, sino solo uno. Y si la bolsa de Francia tenía materias primas, pero la de Bélgica no, al fusionarse, la bolsa de Bélgica ya puede empezar a negociar materias primas con el sistema informático que tiene la bolsa de Francia. Como os digo, es muy importante que entendáis la importancia y complejidad de estos sistemas informáticos porque son el núcleo de estas empresas. Y esos sistemas informáticos en el futuro les permitirán negociar cualquier cosa que se digitalice. Y ya sabéis que la tendencia de la economía es a digitalizar todo. Quizá inmuebles digitalizados o participaciones en inmuebles. O quizá objetos coleccionables o arte o cualquier otra cosa que en el futuro se encuentre la forma de digitalizar. Aquí veis el número de empresas que cotizan en cada uno de los países en que está Euronext y su capitalización total. Para que comparéis, en España actualmente hay 120 empresas en el mercado principal que capitalizan aproximadamente 1,2 billones de euros. Como veis, aunque en España tenemos algunas de las mejores empresas del mundo, el número de empresas cotizadas es relativamente bajo para la importancia de la economía española y este es uno de nuestros lastres. En España pueden y deben cotizar muchas más empresas. Y para eso es para lo que se creó hace unos años el mercado BME Growth, que antes se llamaba MAP. A este mercado le ha costado coger velocidad, pero va mejorando. Invertir una pequeña parte, muy pequeña, de vuestro dinero en este tipo de empresas puede ser un complemento interesante para la inversión a largo plazo por dividendos. En estas empresas se invierte de una forma muy diferente a la inversión a largo plazo por dividendos, eso hay que tenerlo en cuenta. Si os interesa invertir en este tipo de empresas, os explico cómo hacerlo en mi libro Más cosas sobre la bolsa. Entre muchas otras cosas, como por ejemplo, cómo analizar línea a línea las cuentas de resultados, balances y flujos de efectivo de las empresas españolas, europeas y estadounidenses. En esta imagen vemos varios datos importantes de Euronext. El primero y más evidente es ver cómo se reparten los ingresos de Euronext por divisiones. Pero el dato más importante es el que os he marcado en rojo. El 60% de los ingresos de Euronext no dependen de que el volumen de negociación sea más alto o más bajo. Recordad los ejemplos que vimos al principio con las operaciones con Danone y las que hizo Fernando. En esos ejemplos vimos que Euronext ganaba más o menos dinero según se negociasen más o menos acciones, bonos, derivados, etc. Originalmente este era el negocio de prácticamente todo el negocio de las empresas como Euronext, pero con el tiempo han ido encontrando nuevos negocios que no dependen, o sea, cuyos ingresos no dependen del volumen de negociación. Una de estas formas muy fácil de ver son las suscripciones que cobran a inversores institucionales, traders, etc., por darles la información de las cotizaciones en tiempo real. Ese 60% que veis ahí nos dice que el volumen de ingresos, porcentaje de ingresos de Euronext que dependen de los volúmenes de negociación, son el otro 40%. Y el otro 60% son ingresos que no dependen del volumen de contratación. Lógicamente, esto les da más estabilidad a estas empresas y el objetivo de todas ellas es encontrar nuevas fuentes de ingresos que no dependan de los volúmenes de contratación. Creo que lo van a conseguir, como ahora veremos, y me parece que este es uno de los grandes atractivos de estas empresas. Mirad esta imagen. En los ejemplos del principio del vídeo vimos que los ingresos de Euronext y además empresas de su sector dependen principalmente de dos factores. Uno es que las cotizaciones estén más altas o más bajas y el otro es que se negocien más o menos títulos de acciones, bonos, derivados y todo lo que sea en ese periodo. En la columna de la izquierda veis los negocios de Euronext que no dependen de ninguno de estos dos factores. El primero es el que ya os he comentado de la difusión de las cotizaciones en tiempo real y otro tipo de información que generan las bolsas. Ahí veis otros como los servicios de empresas, por ejemplo.
En la columna del centro están los negocios que no dependen de que se negocien más o menos acciones, aunque algunos de ellos sí que dependen de que se negocien más o menos bonos o derivados, por ejemplo. Pero otros como el listing, no, tampoco dependen del volumen de ningún producto. El listing es el proceso por el que salen a bolsa a cotizar nuevas empresas, nuevas acciones o nuevos bonos. Euronext y todas las empresas de su sector, o sea, todo esto que estoy contando es común a todas las empresas de su sector, cobra por el hecho de que empiezan a cotizar nuevas acciones o nuevos bonos. Y en la columna de la derecha veis los negocios que no dependen de que las cotizaciones den más altas o más bajas. Veis que se repite el listing. Esto es porque por un lado Euronext cobra comisiones por empezar a cotizar, el listing de empezar a cotizar, y por otro lado cobra comisiones por mantenerse cotizando todos los años. También están en esta columna las comisiones de custodia que cobra por algunos activos. Creo que este tema es una de las claves más importantes de este negocio porque van a encontrar, creo yo, muchas formas nuevas, muchos negocios nuevos que les dan muchos ingresos nuevos que no dependerán ni de los volúmenes de contratación ni de que la bolsa esté más alta o más baja. Supongo que todos habéis oído decir muchas veces que los datos van a tener cada vez más valor, pero claro, no valen lo mismo unos datos que otros. Por los sistemas informáticos de estas empresas pasa a diario la riqueza financiera mundial y por eso estos datos son muy valiosos, de los datos más valiosos que hay. La bolsa española BME fue comprada por la suiza SIX en 2020 y poco antes de ser comprada anunció unos planes que creo que los van a ir haciendo las empresas de todo su sector y que van a ser muy importantes para el futuro de este sector. Hay muchas empresas como bancos, empresas de seguros, gestoras de fondos de inversión y de planes de pensiones, SICAV, Family Office, etcétera, que hacen operaciones en bolsa de acciones, bonos derivados, etcétera, a diario. Esos son muchísimos datos que luego tienen que tratar todos los días para hacer su contabilidad, dar información a sus partícipes, pagar los impuestos, etcétera. Todos estos procesos, a todas estas empresas, a cada una de ellas les cuesta tiempo y dinero. La idea de BME es hacer BME o la bolsa que sea parte de estos procesos como si fuese un departamento interno de cada una de estas empresas. Por ejemplo, si BME, estoy diciendo ahora BME porque es el plan era de BME, pero aquí poner Euronext, LSE, ICE, Nasdaq, todas. Hacen los apuntes contables de 50 gestoras de fondos de inversión, ya no se les necesita esos 50 sistemas informáticos de esas 50 gestoras, porque solo con un sistema que es el de BME, o Euronext o la que sea, se hará la contabilidad de esas 50 empresas. A cambio de eso, BME, Euronext, la que sea, cobraría por su trabajo, lógicamente. Hay muchos procesos internos que las bolsas pueden hacer para bancos, aseguradoras, gestoras de fondos de inversión y planes de pensiones, SICAV, etc. Y creo que esto va a ser un negocio muy bueno para todas las empresas de este sector y que puede ser un tamaño de un volumen muy grande. O sea, esto puede ser un cambio muy grande, un salto de tamaño para todas las empresas de este sector. Un ejemplo de que hace muy pocos días es que la suiza SIX quiere comprar Allfunds. Allfunds es una empresa que ya da muchos servicios de este tipo a fondos de inversión. Tiene mucho sentido que el trabajo que ya hace Allfunds con los datos que les dan los fondos de inversión pase a hacerlos Allfunds dentro de SIX con los datos originales que se crean y se originan en los sistemas informáticos de SIX. Por cierto, os cuento una anécdota de BME. En los mínimos de la caída de la bolsa de 2009, BME se pudo comprar en la zona de los 13-15 euros. Y algunos foreros de invertir en bolsa.info la comprasteis en esos momentos, como muy bien recordaréis. En 2020, BME fue comprada por SIX a un precio de 33 euros por acción. Y el dato curioso es que de 2009 a 2020, cuando fue comprada, BME reportó alrededor de 21 euros por acción como dividendo. Es decir, los que compraron BME a 15 euros, y el mínimo estuvo por debajo de 13, o sea que no estoy diciendo el mínimo, cobraron en dividendos aproximadamente el 140% de lo que les costaron las acciones. Y además vendieron las acciones por más del doble de lo que les costaron. La competencia de estas empresas son las plataformas que han salido en los últimos años. Lo normal es que las empresas tengan competencia y eso es lo que pasa prácticamente con todas las empresas en las que invertimos, así que eso no es una novedad. Hace unos años en cada país había solo una bolsa y ahora eso ya no es así. Pero la competencia creo que siempre será limitada porque las barreras de entrada en este sector son muy altas. Para los inversores, para todos, pero sobre todo para los traders, que son los que más operan, es súper importante la liquidez, la facilidad con la que se compran y venden acciones en todo momento. Así que no puede haber muchas bolsas que se mantengan y ganen dinero sino unas pocas, porque si hubiese 50.000 bolsas y con una liquidez bajísima eso no tendría sentido y la mayoría cerraría. Y un sector con unos pocos integrantes en ese sector, unos pocos competidores y altas barreras de entrada es un sector muy bueno para invertir a largo plazo por dividendos y de hecho la mayoría son así. Vamos ya con la valoración de Euronext. Estos son los resultados del tercer trimestre de 2023. Una curiosidad de Euronext que puede hacer cometer errores es que normalmente solo publica en cada trimestre los datos de ese trimestre aislado. Así que estos datos que veis aquí son los del tercer trimestre aislado
pero no será el acumulado de los 9 primeros meses del año, que es lo normal en casi todas las empresas. Por eso a la izquierda os he puesto en rojo la variación acumulada de los 9 meses de las cifras más importantes. Los ingresos crecen el 3%, el EBITDA cae el 4% y el beneficio por acción sube el 13% acumulado en los 9 meses. Las 3 cifras. Con estas cifras podemos estimar que el beneficio por acción de 2023 será alrededor de 4,60 euros y pagará un dividendo de unos 2,30 euros, porque como veis aquí el payout es del 50%. El ratio de deuda neta EBITDA es de 2,2 veces y está bien porque Euronext se endeudó para comprar la bolsa italiana, ahora veremos más datos sobre esto, y desde entonces ha ido bajando la deuda. La bolsa italiana se la compró a la británica LSE, que se la vendió a Euronext cuando LSE compró la empresa de información Refinitiv. Esta compra de Refinitiv por LSE es otro ejemplo de lo que estoy contando en el vídeo, sobre que estas empresas se están transformando y buscando nuevos negocios muy relacionados con su negocio tradicional, porque Refinitiv es información financiera, pero que no dependen ni de que las cotizaciones estén más altas o más bajas, ni que se negocien más o menos acciones, o bonos, derivados, o lo que sea, materias primas y todo. La integración de la bolsa italiana va muy bien, por cierto, ya ha conseguido el doble de sinergias de las que había previsto al principio. Euronext cotiza ahora unos 81 euros, así que el PER 2023 será de unas 17 veces y la rentabilidad por dividendos será más o menos del 2,8%. Me parece un precio de compra correcto por fundamentales, porque creo que este sector, como os he explicado, tiene muchas posibilidades de entrar en nuevos negocios que le pueden dar un crecimiento mucho mayor en el futuro. Aparte de que su negocio tradicional me parece un buen negocio para el largo plazo, claro. En el gráfico semanal veis que en los últimos meses ha tenido una subida bastante importante porque estaba muy barato. Si queréis afinar más el precio de compra, me parece buena idea poner las próximas órdenes de compra en la zona de los 70-75 euros aproximadamente. Vamos ya con las noticias más importantes de los últimos días de independencia financiera y los dividendos. Es normal fijarse más en los problemas de nuestro propio país que en los del resto del mundo, pero hay que procurar tener una visión objetiva de la situación general, lo más objetiva posible. Es imposible tener todos los datos que existen sobre este tema. Siempre os digo que ningún país es perfecto y ya tenemos el ejemplo de Alemania, que está especialmente débil. Se está hablando mucho de la crisis en Alemania. Los traders bajistas y hedge funds están abriendo posiciones bajistas muy importantes en Alemania, etc. Incluso un político griego ha dicho que Alemania vende sus islas para arreglar su situación. Aunque no sean muy conocidas, Alemania tiene algunas islas. El caso es que este político griego lo ha dicho porque cuando hace 10 años la que estaba muy mal era Grecia, los políticos alemanes insistían mucho en que Grecia vendiese sus islas, que estas sí son muy conocidas y son muy valiosas, para solucionar su economía. Al final Grecia no vendió sus islas. Pero este político griego hace esta broma como para vengarse de los políticos alemanes. Lo que me importa de todo esto es que no existen países perfectos. Aquí sí que no debemos sobrevalorar a algunos países e infravalorar a otros cuando tienen una calidad similar, porque este es un error muy habitual. O sea, como inversión Alemania me parece mucho mejor que Grecia, pero me refiero a comparar Alemania, Francia, España, Reino Unido, etc. Y la otra idea importante es que las grandes empresas son mucho más fuertes que el conjunto de las economías nacionales. Y eso es una ventaja muy importante para nosotros los inversores de largo plazo. Explico esta idea porque es muy importante, con más detalle en este vídeo sobre España que os dejo por aquí. Lógicamente, como ya os estaréis imaginando, ahora es muy buen momento para invertir en Alemania precisamente por todo esto, y ahora hay empresas alemanas que están a muy buenos precios para invertir a largo plazo por dividendos. En los comentarios del vídeo anterior me preguntasteis por Burberry por la caída tan fuerte que ha tenido. Me parece correcto hacer una compra en la zona de las 10-12 libras, pero con idea de comprar más si cae por debajo de las 10 libras, porque el sector lujo está débil en este momento y parece que va a seguir débil en los próximos trimestres. Me refiero a los resultados de las empresas, no a las cotizaciones. En este vídeo que hice hace unas semanas sobre Louis Vuitton, os decía que la gran incógnita del sector de lujo es si Manolo y Ana se iban a comprar un segundo reloj y un segundo bolso. Y de momento parece que a principios de 2024 Manolo y Ana se lo siguen pensando y no se deciden a comprar ni el segundo reloj ni el segundo bolso. En este vídeo que os he lanzado de Louis Vuitton os explico quiénes son Manolo y Ana porque es muy importante entender esto para valorar ahora el sector del lujo. Ferrovial sigue vendiendo activos. Hace poco ha vendido el 50% que tenía en la empresa de coches compartidos City, esta que son blancos y verdes. Parece que Ferrovial se está enfocando claramente en Estados Unidos porque Estados Unidos va a ser, parece muy claramente que va a ser un gran negocio para las constructoras españolas en las próximas décadas. Siguiendo con esto, FCC ha conseguido otro contrato de recogida de residuos en Florida por 525 millones de euros y ha comprado otra empresa de gestión de agua en Houston. FCC ya es una de las 15 empresas más importantes de todo Estados Unidos de recogida de residuos y sigue creciendo allí. Y ACS ha vendido una autopista a Abertis en Texas. Aquí lo más importante es que se activa la colaboración entre ACS y Abertis
que ha estado muy parada desde que hace unos años ACS y Adland ya compraron Abertis. La colaboración entre ACS y Abertis puede ser muy importante para los resultados de ACS y también para los de Abertis, pero Abertis no cotiza, está el 50% de ACS, así que ACS y Abertis es lo mismo para nosotros, que es en lo que podemos invertir, y por eso es muy bueno que empiece a activarse. Logista compró una empresa de paquetería de medicinas en Bélgica. Es una compra pequeña de solo 8 millones de euros, pero es un paso más para que Logista dependa cada vez menos del sector del tabaco. Estas compras muy pequeñas es el tipo de compras que suelen hacer otras empresas también, como CIA Automotive o Eurofoods, por ejemplo. Y suelen dar buenos resultados porque consiguen un ahorro de costes fijos muy importante en relación al tamaño de la inversión que hacen. Intel ha creado una empresa de software de inteligencia artificial y va a empezar a construir una gran planta de construcción de chips en Alemania con tecnología de 1,5 nanómetros. Como comenté en el foro de invertir en Bolsa.info y en este vídeo sobre Intel que dice que os dejo por aquí, lo habitual en este sector es que la empresa más puntera vaya cambiando, porque la última en sacar el último producto se sitúa en cabeza, pero luego las otras le sacan ventaja con los nuevos productos que van sacando y se van relevando unas a otras. Esto es lo normal y por eso la caída que tuvo Intel fue otro error de valoración del mercado. Ya ha terminado la OPA de Telefónica sobre su filial en Alemania y ha pasado de tener 72% al 93%. Hace poco os comenté que también está haciendo recompras de acciones en su filial en Brasil. Todas estas recompras en las filiales son muy parecidas a hacer recompras de acciones en la matriz. Así que es positivo y está pasando muy desapercibido. En su último plan estratégico del que hice este vídeo que os dejo por aquí, Telefónica ya dijo que iba a hacer más recompras de acciones de este tipo y de momento lo está haciendo. El Tribunal Constitucional ha anulado la limitación a la compensación de pérdidas que se hizo en 2016. A las empresas españolas. En los primeros cálculos que he visto parece que Hacienda tendrá que devolver a las empresas españolas varios miles de millones de euros, aunque todavía no he visto cálculos concretos. Esto es una noticia muy buena, lógicamente. En el próximo vídeo se lo dedicaré a las caídas de 3M y Archer Daniels porque esto merece vídeo aparte. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya, hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertir en Bolsa.info, Twitter, Instagram y Facebook.